Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor en esta hora de la noche. Saliendo un poquito más tarde. Estábamos saliendo a las 10:30, ahora salimos un poquito más porque había un computador que no quería responder. Pero ya estamos aquí con ustedes. Espero en el Señor que se quede en el programa, que nos acompañe esta noche y que lo pueda compartir también para que otros puedan ver el programa, ¿ya? Ayúdenos a hacer ese trabajo. ¿Mm? Y esperando que sea de bendición, pues esperando que sea de bendición este programa. Creemos que el predicar el Evangelio siempre, además de ser hermoso, tiene un gran privilegio. Somos privilegiados cuando predicamos el Evangelio. ¿Mm? Así es que ayúdenos a predicar el Evangelio, ayúdenos a predicar la siempre y eterna palabra de Dios. Ayúdenos para poder entender, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios nos tiene en esta noche para nosotros. Creo que va a ser importante, así es que acompáñenos a este octavo programa del libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia y qué nos puede enseñar la palabra de Dios con respecto a la situación en esta iglesia. Si usted nos acompaña, al final del programa también voy a aclarar algo que estos días ha traído muchos comentarios acerca de la situación acerca de la situación que se generó por algún comentario del primer ministro de Israel, Netanyahu, acerca de Jesús. ¿Ya? Al final del programa vamos a hacer ese comentario, así que quédese para que usted escuche y sepa de qué se trata. Porque muchos andan diciendo cómo pueden apoyar a Israel, cómo pueden orar por Israel, cómo pueden tener una bandera de Israel. Nosotros acá ahora tenemos, ¿cierto? Ahí, a este lado. Tenemos ahí unos símbolos de Israel. No de Israel, sino más bien, bueno, la bandera de Israel y este símbolo del templo. Bien, allí ya algunos nos están saludando, el pastor Pedro, Dios le bendiga, pastor Pedro, que nos acompañe en esta noche. Espero en el Señor que no estemos tan solos, que nos acompañen los hermanos, ¿cierto? Que nos acompañen los hermanos. Las estadísticas nos dicen que el último programa que hicimos de estos de Israel, el programa número 7, ha tenido unas 300 visualizaciones. Así es que por lo menos hay personas que nos están viendo después. Agradecemos al Señor por eso, agradecemos a las personas que ven el programa de forma diferida. Acompáñenos, hágase parte también de esta página, de este programa. Póngale ahí seguir, para que así le lleguen las notificaciones siempre y usted pueda estar en vivo escuchando el programa y quizás pueda también hacer algún comentario, comentar con respeto siempre yo pido eso con respeto, ¿cierto? Dios bendiga también a la pastora Sandra Guerrero. Guerrero, dijo el pastor Antonio. Dios le bendiga también grandemente. Acompáñenos esta noche. Yo sé que ella mañana tiene que trabajar, así es que si no lo alcanza a ver, bueno, lo verá después. Pero los que puedan quedarse con nosotros, acompáñenos para ver este programa, para aprender de la siempre y eterna palabra del Señor. Vamos a comenzar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude y que Él nos pueda dar de su bendición.
Dios eterno y buen Padre celestial, le damos gracias en esta hora de la noche, Dios mío. Gracias por su misericordia, gracias por su amor, gracias por permitirnos esta noche, Señor, traer, Dios mío, este mensaje, este programa, Señor, a través de estos medios de comunicación. Tanto a través, Dios mío, de esta aplicación que hay hermanos que la tienen ya en sus teléfonos, como también, Dios mío, también a través de esta página, Señor eterno, que tenemos para transmitir tu palabra, para llevar este mensaje de esperanza, de salvación, de ánimo para tu iglesia, de aliento, Dios mío, de esperanza, de fuerza. Como también, Señor, enseñar, Dios mío, principios, Padre, que son eternos en tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder expresar con claridad, Dios eterno, y con sinceridad esta su bendita y gloriosa palabra, ya que ella nos santifica, nos guía, porque lámpara es a nuestros pies esta bendita palabra, e ilumina nuestro caminar diario, Señor. Yo te pido por tus hijos que se conectan, por los que nos ven de forma diferida, Señor, por si alguna situación hubiese en algún hogar, tú puedas obrar, Dios mío, a favor. Padre, si hay alguien enfermo, triste, Dios mío, no sé, cualquier situación que alguien, Dios mío, tenga y esté escuchando este programa, Señor, que tu palabra y tu fortaleza, tu presencia pueda llegar allí también, Señor mío, y poder producir libertad, poder producir paz en los corazones. Gracias, Señor, porque usted es Dios, digno de ser alabado y de ser glorificado. Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor esta noche por los que se están conectando allí y están esperando el programa. Espero que Dios les pueda bendecir grandemente. Vivimos, hermanos, en un tiempo difícil, en un tiempo en que cada día hay muchas situaciones que pueden producir temor en el corazón, temor. La guerra allí en el Medio Oriente sigue siendo una cosa que produce temor en la vida de las personas. Pero a través de la palabra de Dios, esta misma palabra nos trae esperanza, nos trae fuerza, nos trae vida, nos trae salud. Por eso es que es tan importante oír la palabra de Dios, oírla, atenderla. Hoy, por ejemplo, Israel bombardeaba un lugar donde se supone se quería elaborar allí plutonio, no solo uranio, sino plutonio, para hacer armas nucleares. Un país, hermano, que está tomado por una ideología asesina. Así es, una ideología asesina. Que cuando usted escucha sus mensajes, cuando usted escucha sus prédicas, hablan tan terrible en contra del pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, contra las creencias de Dios. Porque ellos tienen otras creencias. Entonces, cuando ellos tienen una ideología de destruir, no hay otra forma de solucionarlo. Es por eso que al final vamos a hablar un poquito de lo que Netanyahu dijo acerca de Jesús. Ahora, ayer también salió una noticia en Estados Unidos, en la Casa Blanca, se publicaban unas imágenes difusas que no se entendía qué era, y todo el mundo estaba pensando cualquier cosa. Entonces, aunque nosotros podemos ver que pareciera que el mundo hoy en día estuviese controlado por personas inteligentes, personas con sabiduría, personas cuerdas, sin embargo, el riesgo que existe en la humanidad, es muy grande, muy grande. Por eso es que debemos nosotros acercarnos a Dios cada día. Cualquier persona que esté escuchando este programa, que vea este programa, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted está alejado del Señor, si usted no se está congregando, yo le invito que usted pueda acercarse a Dios, e ir a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, procurar buscar una iglesia que predique la sana doctrina, para que cuando usted escuche la palabra, cuando usted escuche la enseñanza en esa iglesia, esa enseñanza sea capaz de producir en usted
lo que usted necesita para poder ser grato ante los ojos de Dios. Porque sin Dios no tenemos esperanza. Sin Dios estamos perdidos, dice en el mundo. Sin Dios caminamos en esta vida vacíos. Pero si nos acercamos a Dios de verdad, si nos acercamos con corazón contrito, ¿cómo se dice? Humillado, ¿cierto? Ante la presencia del Señor, sin duda Él nos va a recibir. A veces miramos nuestra condición de vida y las cosas que están en nuestro entorno. Pero en este momento, lo único que importa es poder poner los ojos en aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso yo invito a aquellas personas que no conocen al Señor y ven este programa, que hay personas también que no conocen a Dios y pasan por este programa. Si llega a este punto, si llega a este momento, quédese para oír un instante esta palabra que nos va a ayudar porque nos va a permitir entender la situación de una iglesia y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos. Hoy vamos a hablar, como le decía, de la iglesia de Filadelfia. Y comienza el capítulo 3, versículo 7, diciendo de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así comienzan todas estas cartas. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y así sucesivamente a las 7 iglesias. Esta iglesia Filadelfia, o sea, esta iglesia que está, ¿cierto?, en la ciudad de Filadelfia, en el pueblo de Filadelfia, como si haya sido aquel día. La palabra Filadelfia significa afecto fraternal. Afecto fraternal. Se le dio este nombre en honor al afecto que le tenía Ítalo II a su hermano Eumenes. Había un cariño muy grande de estos hermanos en ello, que eran los que estaban allí gobernando esta ciudad, y por eso se le llamó Filadelfia. Estaba situada a unos 45 kilómetros de Sardi. Tenía una ubicación privilegiada para ser una puerta de difusión del lenguaje y de las costumbres helénicas en toda la región de Lidia y Frigia, y por ende una puerta para transmitir el evangelio también, porque lo dice también allí el texto más adelante. La ciudad de Filadelfia sufría de fuertes terremotos. Por eso aquellos templos que estaban construidos allí tenían grandes columnas, y en esas columnas habían nombres escritos allí de personajes importantes o de cosas que tenían valor para aquellas personas. Era una ciudad, como le dije yo, que sufría de fuertes terremotos. En esta ciudad se erigió un templo a Germánico, un hijo adoptivo del emperador. Había también un templo dedicado a Dionisio. Este dios era llamado por los romanos Baco y era tenido por el dios del vino. Por eso en aquella ciudad también se hacían grandes fiestas que terminaban en orgías, en borracheras tremendas, porque ellos tenían allí un dios al cual estaba, ¿cierto? Era como un dios dedicado a lo que eran ese tipo de cosas, de fiestas, orgías, porque en aquellos tiempos paganos, hermano, en aquellos templos paganos, perdón, en aquellos templos de dioses paganos, cuando usted observa, por ejemplo, las ruinas de los templos en aquellos lugares en África, templos que fueron encontrados en medio de los bosques, usted se dará cuenta realmente de qué se trataban aquellos templos. Si usted quiere en algún momento busque imágenes de templos antiguos en África, algo así. Por ahí me salió a mí. Aparecían templos con muchas imágenes, hermanos, de personas desnudas y una serie de cosas que es terrible verlo en realidad. Lo que se hacía allí. Entonces, en aquellos templos paganos se practicaba todo aquellos tipos de cosas. A consecuencia de la
protección del emperador a esa ciudad, luego le cambiaron el nombre a Neocesarea, la misma ciudad de Filadelfia. Ahora se llamaba Neocesarea. Medio siglo más tarde cambió el nombre por el de Flavia, en honor de Vespasiano. Quizás por eso en el versículo 12 habla de un para los vencedores. Verso 12. Déjeme ver acá el tiro. Al que venciere, dice. Al que venciere. En algunos escritos se habla de la gran reputación que tenía esta iglesia de Filadelfia. Igual se habla de cómo esta iglesia permaneció intacta cuando todas las otras iglesias eran arrasadas por el naciente mahometismo. Cuando empezaron los mahometanos. Aún los mismos mahometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios. Mire qué tremendo. Y vamos a preguntarnos por qué Dios protegió a esta iglesia. ¿Por qué Dios guardó a esta iglesia aún en aquellos tiempos tan difíciles? ¿Y qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? ¿Qué tiene que ver esta palabra, estas mismas promesas que hay aquí a esta iglesia? ¿Qué promesas tiene? Recordemos que solo una de las ya 5 iglesias, porque esta es la 7ª iglesia, ya solo nos queda una más. De las 5 iglesias, una de las 5 iglesias anteriores fue la única que no recibió reproche. Las otras, todas recibieron reproches del Señor por su conducta, por su forma de ser, por lo que habían, ¿cierto?, albergado dentro de la iglesia, por lo que habían permitido, por lo que habían tolerado, también usa la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo Dios hace con un pueblo, también entendemos que Dios lo puede hacer con nosotros. Pero ¿quiénes nosotros? Los que estemos en la iglesia. Alguien comparó la iglesia con un arca. Con un arca. Todos los que estemos dentro de esta arca, pero para estar dentro de esta arca tenemos que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Número 1. Creer en su obra redentora, ¿cierto? Y permanecer. No sirve el hecho de decir yo alguna vez fui a la iglesia. No sirve el hecho de decir yo voy de vez en cuando a la iglesia. No sirve el hecho de decir, no, si yo sirvo a Dios en mi casa. ¿Cómo va a servir a Dios en su casa? ¿Qué hace? Si los cristianos tenemos que no solo ir a la iglesia, tenemos que servir. Predicar el evangelio, adorar a Dios, cantar, orar por los enfermos, orar por las personas necesitadas, orar por las situaciones difíciles, orar por lo que el mundo está pasando, está viviendo. Eso es servir. Eso es servir. Y si nosotros no estamos sirviendo, no pertenecemos a la iglesia. No importa si algún día fuimos. Es que no es un día, es que tenemos que permanecer. Y quien permanece dentro de la iglesia, permanece dentro del arca. El que se sale de la iglesia, se sale del arca. Porque hay gente que se sale de la iglesia y se va y nunca más vuelve a una iglesia. Si usted sale de algún lugar, tiene que buscar otro lugar para congregarse, no puede quedarse fuera. No puede quedarse fuera, porque si se queda fuera, está fuera de cobertura. Tiene que volver a buscar una iglesia para estar bajo una cobertura. ¿Una cobertura de quién? Del ángel que Dios puso en esa iglesia. Porque aquí le habla a un ángel, y no es un ángel de los que nosotros pensamos, ¿cierto? Un ángel blanco con alas. No, no, no. Es un siervo, un pastor. Un hombre de Dios. Que Dios llamó de en medio de los otros hombres
para ponerlo al frente de esa iglesia, de esa obra. Y nosotros tenemos que estar bajo esa cobertura. El apóstol Pablo en la oportunidad dijo: a esto los entregué a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? ¿Usted cree que significa que yo voy a ir y voy a decir, te entrego al diablo para que el diablo haga lo que quiera contigo? No se trata de eso. Se trata simplemente de que ya no tiene esa cobertura. Ya no pertenece a esa iglesia. Que Dios nos ayude. Entonces veímos que a esta iglesia Dios la protegió de aquella gran persecución que hubo contra las iglesias en aquel tiempo, cuando comenzó a crecer, ¿cierto? Todas aquellas cosas que hoy las vemos, hermano, que continúan, como es este estilo de creencia de estas personas que están allí en el Medio Oriente, como el islamismo radical. El islamismo radical es aquellos que el que no cree como ellos creen, simplemente van a la horca. En Irán, por ejemplo, en Irán, este régimen que hoy gobierna Irán, si encuentran a alguien con una Biblia, van a la horca. Así es. Veíamos cómo ha existido esta gran persecución en varios países. Usted vea, busque si quiere usted, si no me cree a mí, busque usted el mapa de los países donde hay más persecución cristiana. Hay un mapa que creo que lo publica una página que se llama Puertas Abiertas. Publica ese mapa de la persecución cristiana en el mundo. Y todos los países donde hay musulmanes radicales, porque no todos los musulmanes son radicales. Están los chiitas y están los sunitas. Los chiitas son radicales. En todos aquellos países donde hay musulmanes radicales, persiguen a la iglesia, están persiguiendo a la iglesia. En África hay mucha persecución. En varios países de África. Que Dios nos ayude. Hasta el día de hoy sigue esa persecución. Pero a esta iglesia de Filadelfia llegaron incluso ellos mismos a llamarle la ciudad de Dios, porque no habían podido hacerle nada. ¿Y por qué? Porque esa ciudad tenía una iglesia, y esa iglesia tenía, ¿cierto?, a un protector. Y ese protector se llamaba, o sea, se dio a conocer a esta iglesia como el Santo y el Verdadero. Así se llamó. Miren lo que dice. Escribe a la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el Verdadero. Los títulos. Aquí el Señor se presenta con 3 títulos, porque más abajo hay otro, con 3 títulos, los cuales no se encuentran en la presentación inicial del capítulo 1 de Apocalipsis. El Santo se refiere a su justicia. Nada de lo que Él hace es injusto, ni tampoco es injusto con los que no merecen injusticia. Que Dios nos ayude. Es decir, Dios no va a castigar a alguien que no merece castigo. Pero el que merece castigo va a recibir su castigo. Porque como hemos repetido en otras oportunidades aquí el texto, que todavía no lo busco de hecho, que dice: por cuanto Dios no castiga inmediatamente al impío, este sigue cometiendo pecados. Lo parafraseo en parte porque no me acuerdo exacto lo que dice. Que Dios nos ayude. Pero eso no significa que no va a venir un castigo sobre
los pecadores. De hecho, cuando Dios le revela el futuro a Daniel, le dice que un día Él va a poner fin al pecado y va a castigar la iniquidad. Entonces, nadie que permanezca en iniquidad no va a recibir su pago. Pero los que se aparten de la iniquidad no van a ser castigados por la iniquidad de la que se apartaron. Por eso cuando Dios perdona nuestros pecados, se olvida de nuestros pecados. Porque si no se olvidara, tendría que castigarnos por el pecado que ya hemos sido perdonados. Por eso Él es justo. Porque Él no comete absolutamente ninguna injusticia. Dios no comete ninguna injusticia. Ni ha cometido siquiera una vez una injusticia. Porque si Él cometiese una injusticia, entonces los fundamentos de su trono estarían en riesgo. Ya que el fundamento de su trono es la justicia. Imagínense. Entonces por eso Él es conocido como el Santo. Que Dios nos ayude. Pero también es conocido como el verdadero. En el doble sentido de genuino y verídico. Eso es lo que significa esta expresión, el verdadero, el genuino y el verídico. Esto a los de Filadelfia daría una seguridad al oír sus promesas, como también nos da a nosotros la seguridad cuando oímos sus promesas, o sus profecías, o lo que Él dice del futuro. Por eso en una oportunidad dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto habla de que Él es verdadero. Y todo lo que Él nos promete es verdad. Es verdad. Lo que Él nos promete es verdad. Solo que nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide. Porque cada promesa que Él nos hace está sujeta, ¿cierto?, a un acto de obediencia. Las promesas de Dios están sujetas a actos de obediencia en nosotros. En nosotros, los cristianos. Si Él nos dice que nos va a dar vida eterna, tenemos que andar en obediencia. Si no andamos en obediencia, no recibiremos vida eterna. Él nos dice que nos va a proteger, nos va a librar, pero tenemos que hacer ciertas cosas para que seamos librados. Pero sus promesas son fieles. Si la promesa de Dios no se cumple en usted, no es porque Dios no quiso cumplir la promesa en usted. Es porque usted no hizo lo que Dios le pedía que hiciera. Por eso. Que Dios nos ayude. Pero Él es verdadero. Por eso se revela a esta iglesia como el santo y el verdadero. Pero también tiene otro título con el que se presenta. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Isaías 22 se usa como símbolo de autoridad. Se indica así que Cristo tiene el supremo poder y la suprema autoridad. Eso indica la llave de David. Significa que Él tiene toda la autoridad y todo el poder para hacer lo que Él ha dicho que hará. Nadie podrá impedir que Dios haga lo que dijo que hará. Nadie. Nadie podrá impedir que Dios te bendiga. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Nadie lo va a poder impedir. Aunque el diablo se levante, aunque todo el infierno se venga en tu contra, nadie va a poder impedir que se cumpla el propósito de Dios en ti. Solo que tú tienes que caminar. Solo que tú tienes que seguir hacia adelante. Solo que tú tienes que confiar. Solo que tú tienes que tener fe en aquel que te dijo lo que iba a suceder contigo.
Pero si tú no crees, no se puede cumplir. No es porque Él no quiera, sino porque tú no crees. Que Dios nos ayude. Entonces esto de la llave de David, y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire qué bonito. Entonces cuando Dios te abre una puerta, esa puerta no se puede cerrar si Dios no la cierra. Y si Dios la cierra es porque tú no cumpliste tu parte. Dios le dijo a Josué: yo creo que tú medites en mi palabra de día y de noche. Y así yo iré delante de ti, ¿cierto? Como fuego consumidor. Tú tienes que dedicarte a meditar en mi palabra de día y de noche. A Abraham le dijo Dios: yo soy Jehová tu Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire, anda delante de mí y sé perfecto, que yo soy Dios todopoderoso para hacer todo lo que tú necesites. Que Dios nos ayude. Entonces a veces nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas o que cumpla el propósito Dios en nosotros, pero nosotros no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. A esta iglesia le dice: yo soy el que tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el verso 8 le dice: yo conozco tus obras. En primer lugar, él deja claro que está muy enterado de todo lo que hace la iglesia, sea bueno o sea malo. O sea, Dios está muy enterado en lo que nosotros hacemos. No crea usted que Dios no sabe lo que usted hace, lo que yo hago. Dios lo sabe. Y yo también lo sé. Por eso que siempre tengo que estarle pidiendo perdón a Dios por aquellas cosas que hago mal. O usted no hace nada malo. O usted no se equivoca. O usted no piensa mal. O usted no se enoja de repente por cosas que no tiene que enojarse. ¿Me entiende? Hay situaciones que pasan por nuestra mente muy rápido. Y que no son gratas ante los ojos de Dios. Pero que tenemos el tiempo para poder pedir a Dios que nos perdone. Entonces Él está muy atento a todo lo que nosotros hacemos. No ignoremos lo que hacemos. Y no pensemos que Dios ignora lo que hacemos. No. Y el hecho de decirle a estas 7 iglesias las mismas palabras, como yo conozco tus obras, nos deja en claro que Él también está enterado de nuestros procederes. Que la pentecostal tanto, que la pentecostal de allá, que la metodista de tanto, que la evangélica tanto, que todos los nombres que hoy le hemos dado a las iglesias, nosotros, no importa si está en el último rincón del mundo, Dios está enterado de la situación de esa iglesia. Dios está enterado de la situación de su iglesia. Esa situación que a veces nadie la ve. Porque a veces las situaciones más graves se arreglan entre el grupo de liderazgo dentro de la iglesia. Ahí se aclaran las situaciones más graves. Los demás no saben. Las reuniones, los liderazgos a veces son duras, son fuertes. Porque hay que tomar decisiones drásticas. Y eso no lo ve la iglesia. Cuando el liderazgo oculta, cuando el liderazgo cubre, cuando el liderazgo no hace nada, hermanos, Dios lo ve. Pero cuando por todos los medios procuramos ordenar, ¿cierto?, el desorden, Dios también lo conoce. Dios conoce cuando usted es desobediente, pero Dios conoce cuando usted es obediente también. Dios conoce cuando usted cumple lo que promete y también sabe cuando usted no cumple lo que promete.
Y todo eso se puede ir acumulando en nuestra contra cuando no pedimos perdón. Pero tampoco el perdón podemos usarlo como una salida, como una escapatoria. O sea, yo prometo hoy día y mañana pido perdón, se me soluciona el problema. No. Porque a veces las cosas, hermano, y las actitudes de los hombres se comportan como vicios. Como algo que no podemos dejar. Como algo que no podemos soltar. Como algo que está atado a nosotros. Las actitudes, no solo los pecados, los vicios que uno conoce como vicios, puede uno pensar que se pegan a nuestro cuerpo. No, hay cosas que se pegan en nuestras vidas. Por eso debemos tener claro, y más en este tiempo, el tiempo en que vivimos. En el tiempo en que vivimos debemos saber que hay uno en el cielo que conoce nuestro proceder. Y que no podemos pensar como a veces se piensa y se dice, no, si el Señor sabe que tengo este problema. Es que el Señor sabe que yo soy así. Y el Señor, me acuerdo de un pastor que decía, los hermanos del Señor sabe. El Señor, no, si el Señor sabe. Hermano, ¿por qué no habéis venido a la iglesia durante 2 meses ya? No, el Señor sabe, hermano, o pastor. Los hermanos del Señor sabe. Que Dios nos ayude. Y cuando usted dice que el Señor sabe, se echa más el lazo al cuello. Porque también usted sabe que el Señor... Ahora, si usted no supiera que el Señor sabe, quizás nos podríamos librar. Pero cuando sabemos, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Pues bien, entendemos entonces que Dios conoce todas las situaciones que hay dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia, sino en nosotros mismos. Por eso Él dice también que Él juzgará los secretos de los hombres. Los secretos. Delante de Dios no pueden haber secretos. Tiene que usted ser honesto, sincero con Dios, cada día. Sigue diciendo y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esta es una de las primeras cosas lindas que de alguna manera que le dice a la iglesia, porque ¿quién no quiere ver una puerta abierta delante de uno? A veces decimos nosotros, no, están un poco cerradas las puertas, no ha salido trabajo, no hay trabajo, se cerraron las puertas. Pero cuando se abren las puertas, entonces estamos contentos. Aquí el Señor le dice a la iglesia, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La expresión de aquí o mira, he aquí o mira, porque esa es la expresión que traduce en otras versiones, he aquí o mira, indica admiración ante algo excelente. O sea, no está hablando de cualquier cosa. Esta puerta abierta no es algo que es insignificante. Es algo que tiene una importancia. A veces nosotros miramos las puertas que se abren y no consideramos el valor que tiene. Por ejemplo, este programa. Conversaba con mi hermano Sergio, que por allí se conectó, y le contaba yo de las dificultades que ha tenido este programa para permanecer. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Y uno puede pensar, pero es que es tan chiquito este programa, es tan pequeñito, tan poquita gente que se conecta para escuchar este programa. Pero analizando las situaciones, las circunstancias, y analizando, hermanos, después el grupo de personas que ve este programa, uno dice, ¿cuántas personas están allí incógnitas que ven este programa y no sabemos que la ven? No sabemos que ven este programa. ¿Cuántas personas el día de mañana, cuando llegan a su trabajo, escuchan este programa? Y uno no lo sabe.
Y uno no sabe lo que está generando en los corazones de estas personas que escuchan. Por eso, a ustedes que siempre están aquí conectados, les pido que me ayuden a orar por este programa. Para que vaya llegando a más personas. Para que alcance, y no solamente sea una voz, una enseñanza, una palabra, sino que provoque una vida en esas personas que escuchan. Que provoque el querer hacer algo más que simplemente escucharlo. Porque por alguna causa se abrió esta puerta. Tiene que tener una causa. ¿Por qué el enemigo se levanta constantemente contra esta puerta abierta? Y no solo contra esta puerta abierta, sino que hay muchas puertas que se han abierto y cuesta sacarlas adelante. ¿Por qué? Porque algo se levanta contra aquello. Que Dios nos ayude. Quizá usted mismo, ¿cuántas veces se le ha abierto una puerta para avanzar, para crecer? Y de repente usted... Imagínense el programa de los días lunes. Ese programa llega a más de 600 visualizaciones. El programa de los días lunes, porque los pastores conocen a muchas más personas que yo. Yo conozco a súper poca gente. Pero, ¿cómo llega a personas que están en otros pueblos, en otros lugares? Me recuerdo en el tiempo de la pandemia, cuando hacía este programa, que en ese tiempo yo no dejé de predicar, de hablar. Hablé mucho ese tiempo y por eso a lo mejor tengo la garganta de esta forma como la tengo. Malísima. Y allí muchas personas me decían a mí: pastor, esta es la única enseñanza que yo recibo. Yo no estoy yendo a mi iglesia. Hubieron personas que me dijeron: pastor, yo ni sé qué pasó con mi pastor. Se perdió mi pastor. Se desapareció, nadie lo ha visto, nadie sabe de él en el tiempo de la pandemia. Hubieron personas que me escribieron así. No sé dónde estará, no sé si estará, no sé si no estará. Se perdió. Y yo lo escucho a usted todos los días que hace los programas. Que Dios nos ayude. Pero muchas personas que en su iglesia no se hacían culto y ellos se alimentaban de esta palabra. Qué importante es cuando se abre una puerta. Qué importante es. Por eso nosotros como cristianos debemos apoyar estas puertas que se abren. Su oración es tan importante. Compartir este programa es importante. Para que llegue a más personas. Después es publicada en YouTube. También allí. Quizás algún día tengamos que cambiarnos a YouTube, que Facebook a lo mejor no nos va. Ya nos dejó solo un mes los programas. Entonces algún día probablemente nos traslademos a YouTube a transmitir ahí, directo. No lo sabemos. Pero lo importante es que usted nos ayude. Porque esto no se puede hacer solo. Si bien la puerta está abierta, pero esto no se puede hacer solo. Yo aquí trabajo, hago mis cosas, tengo 1000 cosas que hacer. Y tengo que hacerme el tiempo para preparar el mensaje, para hacer el estudio. Es harto el trabajo. Y a veces la mente se me agota un poco. Pero Dios ha de ayudarnos, ¿verdad? Entonces es algo grande. Cuando una puerta se abre es algo grande. Y cuando se abre una puerta en el Señor, imagínense. Una puerta abierta es algo que siempre buscamos los cristianos. Todo cristiano busca una puerta que se abra, ¿verdad? Ahí como iglesia, ¿cierto? Con el pastor Pedro, también tenemos que empezar a orar para que se abra una puerta a un lugar más grande, porque creemos que Dios va a bendecir esa iglesia, ¿cierto? La iglesia Juntos con Cristo.
Ya están llegando más personas. Estamos allí en un rincón, en el último pasaje del fondo de Cancha Rayada, imagínense. Ahí casi colgando para la quiebra el pastor Pedro. Pero ahí, porque no importa el lugar donde estemos, Dios va a llevar las almas allí. Pero imagínense que lleguen hartas personas y luego se nos va a hacer chico el lugar. Entonces vamos a necesitar que el Señor abra una puerta más grande en otro lugar. Y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Si nosotros somos fieles, si nosotros permanecemos fieles, Él permanece fiel. Que Dios nos ayude. Es una puerta que todo cristiano necesita, ¿cierto? Desea la iglesia, las iglesias. Y si esta es abierta por el mismo Señor Jesucristo, nadie la podrá cerrar. Nadie la podrá cerrar. Él dice, cuando dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Luego le dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, esta no es fuerza física, esta es fuerza económica. Fuerza económica. Cuando hay poca fuerza económica, la puerta está abierta, pero a causa de la poca fuerza económica, a veces cuesta más expandir el evangelio, llegar a más lugares, porque hay poca fuerza. Cuando una iglesia es pequeña, cuando no hay ofrenda en la iglesia, cuando los hermanos no diezman en la iglesia, hay poca fuerza. Y Él dice, porque aunque tienes poca fuerza, aún así has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Dos requisitos que pide Dios en la vida de todo creyente: guardar su palabra, que comporta una observancia interior efectiva. No es teología de mente, es teología práctica. Hay gente que está llena de teología de mente, conocimiento vano, porque no lo hace. El conocimiento deja de ser vano cuando se hace activa, efectiva. La teología deja de ser teología vana cuando se practica, teología práctica. Es lo que falta en estos tiempos. Hay muchos teólogos por el mundo. Guardar su palabra, que comporta una observancia interior efectiva, esa que transforma la vida. Y proclamar que Jesús es el Señor. Dos cosas. Tanto decirle al mundo que Jesús es el Señor, como decirlo para nosotros mismos, que Jesús es mi Señor. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, no se limita a que Jesús cuide mi vida solamente, sino que yo me sujeto a mi Señor. El que no se sujeta a su Señor, no es su Señor. Por cuanto, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego dice el 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Hay muchos que están publicando una serie de cosas a través de estos medios y no lo son. Hay muchos que se dedican solo a criticar situaciones y no lo son. Hay muchos que se dedican a causar contiendas en las redes sociales. Las redes sociales son como una telaraña. Así son las redes sociales. Por eso que atrapan. Y si nosotros no estamos advertidos
Si nosotros tenemos conocimiento, si no tenemos doctrina, porque hoy en día a la gente no le gusta la doctrina, si no tenemos doctrina, lo que pasa, hermanos, es que la telaraña nos atrapa. Porque allí está lleno de comentarios como, ¿para qué le vaya a llevar el diezmo al pastor si la Biblia nos dice que hay que llevar el diezmo? Leía de hecho un comentario acerca de eso poco rato. Decía, ¿cómo le haces llegar el diezmo a Dios? Mientras que otros predican y dicen que cuando usted paga su diezmo, está poniendo esa plata ya en un banco en el cielo. Hay tantas cosas locas. Y eso a veces atrapa a la gente y la gente ya no quiere ir a la iglesia. Como este tipo de comentarios que anda por allí, que le voy a hablarle al final, acerca de lo que dijo Netanyahu. Que cómo es que nosotros todavía podemos orar por Israel por lo que él dijo. Bueno. Estos son aquellos que se levantan para perseguir a la iglesia primitiva, los que está refiriendo aquí en la iglesia. En todas estas ciudades gentiles, ellos iban contra el Dios de Abraham. Al ir contra Cristo. O sea, ellos perseguían a Cristo, pero en realidad estaban yendo contra el Dios de Abraham. En aquel tiempo. Los judíos que decían ser el pueblo de Dios, perseguían a los cristianos, ¿verdad? Pero en realidad estaban persiguiendo a Cristo. Miren lo que dice Juan 15:23. El que me aborrece a mí, dice Jesús, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces los judíos de aquel tiempo aborrecían a Jesús. Y los que aborrecen a Jesús también aborrecen al Padre. Al ir en contra de los cristianos, van contra Cristo. Hechos 9:5 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se refiere a Pablo. Cuando oye la voz, ¿cierto? Que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, en este caso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces cuando las personas se levantan contra el cristianismo o contra el cristiano, cuando la gente se levanta contra su vida, en realidad no se levanta contra su vida, se levanta contra el que usted sirve, contra Cristo. Al menos que sea por una actitud mala suya. Si una actitud mala que usted hizo, que usted tuvo, no le eche la culpa a Dios. No diga este diablo se levantó contra... Pero ¿por qué se levantó contra usted? ¿Qué cosa mal hizo usted? Es cuando a usted lo acusen sin causa. Es cuando usted lo persigan sin causa. Solo por la causa de Cristo. Cuando el diablo se levanta en contra de su vida sin que usted haga algo que se merezca que le pase eso. Porque si usted hace, se lo merece. Pero si usted no ha hecho nada y el diablo se levanta contra usted a través de una persona, no se está levantando contra usted, se está levantando contra Cristo. Pablo perseguía a los cristianos, Pablo no perseguía a Cristo. Pablo perseguía a los cristianos, pero los que perseguían a los cristianos, Jesús le dijo, a mí me estáis persiguiendo. Y de hecho le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O dura cosa te es darle golpe a un clavo. Eso es lo mismo. ¿Alguien le empezaría a dar golpe a un clavo? Pues eso es perseguir a un cristiano. El Señor dice que este grupo de personas que están persiguiendo a los cristianos
son unos mentirosos, al alegar que son judíos, pues en lugar de ser de la familia de Dios, son de la familia del diablo. Eso lo dijo Jesús también en Juan 8:39 al 47 a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo. Porque no pudieron oír ni entender, como también dijo el Señor, el día de su visitación. Lejos de pertenecer al verdadero pueblo, grupo de los israelitas, pertenecen, dice el Señor, a la sinagoga de Satanás. Por eso cuando se levanten contra usted por ser usted cristiano, cuando le quieran impedir servir a Dios, cuando de una u otra manera le pongan peros porque usted sirve a Dios, eso lo están haciendo contra Cristo mismo. Y tenga Dios misericordia, ¿verdad? Por eso dicen, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ves la promesa? ¿Eh? Esa promesa de Dios son fieles y verdaderas. Hoy el mundo nos menosprecia de una o de otra manera, nos persigue. Pero un día reconocerán que tanto lo que predicamos o lo que éramos era verdad. Un día. Y un día no muy lejano. Este mundo que nos llama locos, fanáticos y todo lo que quiera, un día reconocerá que lo que estos locos dijeron era verdad. Era verdad que estos se iban a ir. Era verdad que se iban a desaparecer. Era verdad que ya no iban a estar más predicando por las calles. Era verdad que no iban a estar más predicando en estos medios de comunicación. Los busco y no están. No están. Solo sus videos pasados. No están. El presente no están. Era verdad. Entonces un día el mundo reconocerá. Todos aquellos que se han levantado contra la obra de Dios, contra la iglesia, contra los hijos de Dios, un día reconocerán que no era lo que ellos creían de nosotros. Bien. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En este contexto dice algo así como, si como tú has hecho conmigo, yo haré contigo. Eso es lo que quiere decir. Tú has hecho esto, esto tienes para ti. Por eso debemos entender que siempre la voluntad de Dios son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero esas bendiciones, esas promesas, se cumplen cuando nosotros obedecimos. Cuando nosotros, como dice aquí, guardamos esta palabra. Juan capítulo 14, verso 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos, mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí tener los mandamientos significa conocerlos. Guardarlos significa practicarlos. Dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda. O sea, hay que tener teología y practicarla. Hay que tener conocimiento y practicarlo. Porque el conocimiento sin práctica es nada más que conocimiento. Teología sin práctica es nada más que teología. Aquí habla de el que tiene los mandamientos y los guarda. Dice, ese es el que me ama. O sea, Dios
quiere ver algo en nosotros. Dios no se ilusiona por una presentación. Dios no se ilusiona porque yo voy a la iglesia. Dios no se llena de ilusión. ¡Oh, mi hijo, qué bueno, vino a la iglesia, mi hijo! No, eso no le conmueve a Dios. Él quiere ver acción. Como hace muchos años enseñé esto, y se quedó en muchos cristianos, en hartos predicadores, que lo repitieron por muchos años. Ya se les ha olvidado ya a los predicadores, no lo he escuchado hace mucho tiempo. Pero yo dije esto, porque esto me pasó un día que yo fui a una casa, y en esa casa había una biblioteca de libros. Yo tomé un libro y leí solo esto. Abrí el libro y leí solo esto. A la intención hay que agregarle acción. Eso fue lo único que leí. Seguro Dios me está diciendo eso. Lo que así son puras intenciones. O lo que tení. Y no tenés acción. Seguro me lo está diciendo a mí. Pero lo llevé a la iglesia, lo enseñé. Y esa palabra se quedó por mucho tiempo dando vuelta en los cultos. A la intención hay que agregarle acción. O si no, no sirve. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mire, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la línea. Ese es el camino. Tienes que conocer el mandamiento, practicarlo, para que el Señor diga, este a mí me ama. Y si le amamos al Señor, seremos amados por el Padre. Entonces no es tan así como Dios nos ama a todos por igual, como dice la gente. Y el mismo Señor nos amará y el mismo se manifestará a nosotros. Juan 14, 23 también, un poquito más adelante nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mire, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, él no mora en cualquiera. Él no mora en cualquiera. A veces decimos, no, yo tengo al Señor, pero guardáis su palabra. Leímos un poquito de nuevo el verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa palabra de mi paciencia, dice un escritor, puede entenderse de varias maneras. El mandato de Cristo de guardar pacientemente por su causa, ¿cierto? El evangelio de la cruz, donde se muestra la paciencia de Cristo. El mismo evangelio total de Cristo, observado, perseverante y pacientemente, a pesar de todas las dificultades que pueden presentarse. O sea, no es nada algo tan simple. Es guardar, ¿cierto? La palabra de mi paciencia. Es mantenerse firme en el evangelio puro. No contaminarse. No aceptar otras cosas. Hay gente que dice, es que también puede ser, po. Eso habla de una inseguridad en el conocimiento, en el fundamento que usted tiene. Cuando usted dice, es que también puede ser así, po. Habla de la inseguridad en su conocimiento, en su fundamento espiritual. Cuando usted tiene un fundamento espiritual firme, bíblico,
usted dice, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Así dice el Señor. No dice usted, es que también puede ser así, pues. Eso no tiene fundamento. Es como estar colgado, ¿cierto?, de un alambre delgadito a 500 metros de altura. En cualquier momento se corta ese alambre y se va abajo. Es como caminar sobre arenas movedizas. No hay seguridad alguna. Pero el que dice, esto dice el Señor. Así dice la Escritura. Así dice la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, si así nos ha enseñado mi pastor. Pero ¿y usted no leyó? ¿Usted no analizó? Entonces, guardar la palabra de la paciencia significa mantenerse en el Evangelio puro, con un fundamento constante, firme, que no se mueva de allí. Cuando la gente comienza a adoptar cosas, a adoptar ideas, alguien viene con una idea y la adopta. Habla de inseguridad. Que Dios nos ayude. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba no es cualquier prueba. No es cualquier prueba que hay que pasar a la iglesia. Ya aquí se traslada a un tema escatológico. Totalmente escatológico, futuro. Porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que hasta el momento no ha venido esa hora de la prueba, sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba no es cualquier prueba, es una que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, se entiende que habla de la gran tribulación. Y aunque aquí dice originalmente, te guardaré de entre la hora de la prueba, palabras que muchos han usado para afirmar que la iglesia pasará por la gran tribulación. Porque dice, te guardaré de entre la hora de la prueba. O sea, como de entre la gran tribulación. Un poco lo que se confunden muchos también cuando leen allí, cuando esa iglesia, esa multitud que se ve en el cielo, y que más adelante lo vamos a estudiar, por cierto, y que el personaje le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces la gente dice, no, estos son los salvos de la gran tribulación. Y aquí también esta frase, al leerla más original, se puede entender así. Sin embargo, hay textos que nos aclaran la interpretación de este texto. Lucas 21:36 nos dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Mire, velad pues que en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, tenéis que escapar antes de que vengan las cosas. Para que en el tiempo, cuando vengan esas cosas, tú estés de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre en ese tiempo? En el cielo. Como lo dice Juan 14, en la casa del Padre. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros oímos todas estas interpretaciones que nos muestran como que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, ya que hay textos como estos que pareciera decir algo así. Pero si nosotros analizamos el contexto bíblico, yo solo leo ese texto, hay muchos otros textos que nos muestran algo diferente. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando un poco más adelante. Ahora estamos hablando solo de la situación de las iglesias y lo que el Señor le dice a esas iglesias. Y aquí les dice que Él guardará a la iglesia de la hora de la prueba, a los fieles, a los que permanezcan fieles, a los que le amen,
a los que guarden su palabra. Esta hora de la prueba coincide con el tiempo de angustia que aparece allí en Jeremías 37 o en Daniel 12:1. El gran día de Jehová que aparece en Sofonía 1:14, Sofonía 1:15, en 2 de Pedro 3:10. Y la gran tribulación que habla Jesús mismo en Mateo 24:21. Claramente se refiere a eso, la hora de la prueba, la gran tribulación. Y lo que le dice entonces esta iglesia, que es fiel, que permanece fiel, lo que le dice: yo te guardaré del tiempo de la gran tribulación. ¿Quiere usted ser guardado de la gran tribulación? He aquí yo vengo pronto, dice el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Pronto en el tiempo de Dios. Puede que a nosotros nos parezca larga la espera, pero para Él, en estado de eternidad, es solo un poco. La teología judía dice que el tiempo del milenio, los 1000 años, pertenecen al séptimo día de la semana, al día de descanso. Eso dice la teología judía. Dice que hubieron 2000 años al principio, 2000 años de ley y 2000 años mesiánicos. Aunque los judíos no creyeron en el Mesías, también lo llaman años mesiánicos, 2000 años mesiánicos. Esos 2000 años mesiánicos comienzan con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Para los judíos comienzan, ¿cierto? A continuación de los 4000 años que ya pasaron. Pero ellos dicen, al ser mesiánico, que significa que en cualquier tiempo de esa edad vendría el Mesías. Sin embargo, ellos entienden que tiene que llegar a los 6000 años. Y en los 6000 años, el mundo será restaurado para vivir 1000 años de descanso, para que la tierra descanse, para que la humanidad descanse del mal. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuándo se cumple ese tiempo? Perdón, que ya la garganta está sintiendo el efecto. Cuando nosotros nos preguntamos cuándo se cumple ese tiempo, para nosotros ya pasó 26 años, el año 2000. Pero los judíos que cuentan la edad, que cuentan el tiempo desde el principio de la creación del hombre, ellos entienden y su calendario está por ahí por el 1700 y tanto, no recuerdo la fecha exacta. Pero un pastor que hace programas en internet dice que un rabino judío le escribió a él diciéndole la edad exacta del calendario judío. Y dice que en este 2026 estamos nosotros la humanidad en general, la edad de la humanidad está en el año 5996. Eso se lo escribió un rabino judío a este pastor. Según creen que él cree en Jesucristo, este rabino que le escribió a este pastor. Le dijo: nosotros, el calendario nuestro, le dijo el real, no el que nosotros decimos que tenemos, no, el real. Estamos en el año 5996. Significaría que faltarían 4 años para los 6000 años.
Y uno no entiende por cuánto ellos están de alguna manera forzando que el Mesías aparezca. Es porque saben que están a punto de entrar al año 7000, al año de descanso. Y yo cada vez me encuentro con todas estas cosas que yo ya las he enseñado, que estos años en que estamos viviendo son años que son muy importantes. Yo lo he dicho, el año 2028 es un año muy importante. De hecho, desde este año 2026 al año 2033 son años muy, muy importantes. Muy importantes. No significa que el 2033 vaya a venir Cristo, ni que el 2028. Puede venir este mes, esta semana, este año. Pero de que su venida está tan cerca, está cerca. He aquí yo vengo pronto, dijo él. Pronto. Recordemos que para Dios 1000 años es como un día. 2000 años, 2 días. Lo que dijo un profeta del Antiguo Testamento. En 2 días nos resucitarás. En 2 días nos resucitarás. ¿Querrá decir en 2000 años nos resucitarás? Si el calendario judío dice, el real dice que estamos en la edad, en el año 1996, el 2030 sería el año, empezaría el año 6000. Wow. Que Dios nos ayude. ¿Estamos preparados si el Señor viene pronto, no? ¿O estamos ahí entre guachi guachi, chipi chapi? ¿Dónde está usted? Nos queda poquito. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire esta frase. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una advertencia. Un peligro. ¿De qué habla? Si para algunos la salvación no se pierde, ¿qué significa perder la corona? ¿Acaso en el cielo tendría una importancia? Perdón. ¿Acaso en el cielo tendría una importancia tener una corona o no? La Biblia habla de la corona de la vida, que no es otra cosa que la misma vida eterna. Entonces, si entendemos que la corona de la vida es la misma vida eterna, cuando nos dice que ninguno tome tu corona, está diciendo que ninguno tome la vida eterna que te estoy dando a ti. Entonces, la salvación se pierde o se puede perder. En el sentido de que usted toma la decisión. Porque dice que retén lo que tienes. Tú tienes que retener lo que tienes. Y esa palabra retén, el otro día la veíamos que hablaba de sujetarla con firmeza. Retener algo. Retener lo que aún queda, le dijo el Señor a un pastor. Retener lo que aún te queda. Sujétalo con firmeza. Aquí dice nuevamente, retén con firmeza lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Que nos guarde el Señor, ¿verdad? Bueno, hay hartos hermanos allí que nos han escrito. La hermana Patricia Albornoz, creo que, no sé, es de Talca, me parece ella, ¿o no? Que Dios le bendiga grandemente. No sé quién más está conectado por ahí. Ya estamos terminando para que ahí me deje, si es que tiene alguna petición de oración también, lo deje ahí para que oremos al final, ¿ya? Ya estamos terminando. Verso 12 dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Mire, el que venciere. ¿Se recuerda lo que significa esa frase en los programas anteriores? ¿Qué hay que hacer para vencer? Dice que el atleta de todo se abstiene con tal de ganar la carrera. De todo se abstiene con tal de ganar la carrera. El atleta. El boxeador, para ganar la pelea, ¿cómo se prepara? Se ejercita, se esfuerza, se castiga para tener la resistencia necesaria para soportar al opositor. Y el que gana, ese se le llama vencedor. Venció. Ese es el vencedor, el que gana. Vencido es el que pierde. Entonces, para vencer, no simplemente se necesita creer. Se necesita trabajar, se necesita esforzarse, se necesita sacrificio. Aquí está pidiendo eso, el que venciere. ¿Cómo vas a vencer sin sacrificio? ¿Cómo vas a vencer sin esfuerzo? ¿Cómo vas a vencer sin trabajar? ¿Qué es eso? Imagínate que el boxeador diga: no, si no, que no, yo no me preparo, yo voy a ganar igual si no me preparo. Le van a dar una paliza. Una paliza. El atleta come todos los días pan y comida y dice: no, si yo voy a correr, pero voy a ganar igual. Pero come y no sé. Claro, va a quedar al último atrás, po. Eso es lo que queremos a veces con la forma que servimos a Dios. Quedar atrás, perder, ser vencido. El que venciere, solo al que venciere. Aquí no es a una comunidad, es al que venciere. Aquí ya es personal. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué es eso? Esto por cuanto las columnas eran muy importantes en la estructura de aquella ciudad. Y en esas columnas estaban los nombres de personas de renombre. Entonces, al ver un templo, ¿cierto?, de aquellos grandes que habían allí, imagínense ellos al hijastro del emperador, o los que eran ellos los emperadores. Lo hacían con grandes columnas. Todos aquellos templos antiguos, usted los ve, grandes columnas. Y sobre todo si en aquella ciudad era sísmica, imagínense las columnas que tenían esos templos. Entonces quizás eran admirables las columnas. Pero el Señor le dice a los hijos de Dios de esta iglesia, y por ende también a nosotros como vencedores, nos dice: no te preocupes, mira esas columnas, mira la importancia de esas columnas. Tú las ves importantes, ¿verdad? Pues tú eres más importante que eso para Dios. Tú eres más importante que esas columnas. Para ellos esas columnas son importantes. Pero tú eres más importante para Dios. Esas columnas para mí no son importantes, pero tú eres más importante que esas columnas para mí. Y no te preocupes de los nombres. Mira ahí los nombres tatuados de los personajes históricos. Mira los nombres ahí que resaltan. No te preocupes de los nombres. Porque yo pondré un nombre más importante en tu vida. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Eso habla de propiedad. Tú serás mi propiedad. Y si tú eres mi propiedad,
lo que nos dice Dios, lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en esta carta. Si tú eres mi propiedad, nada te va a poder suceder. Nadie te va a poder tocar, nadie te va a poder hacer daño, nadie va a poder hacer nada en contra de ti, porque tú eres de mi propiedad. Para siempre. Para siempre, hermano. La salvación es para siempre, es eterna. Cuando entremos allí al cielo, de allí en adelante, hermanos, no habrá más. No habrá más de lo que hoy hemos vivido, de lo que hemos vivido en esta vida. Aflicciones. ¿Quién no ha vivido aflicciones? Momentos tristes. ¿Quién no ha tenido que llorar? ¿Cuántas madres sufren por sus hijos? Por su familia. ¿Cuántos padres sufrimos por nuestros hijos que aún algunos no han llegado al Señor? ¿Cuántos sufrimos por nuestra familia? Observamos a nuestra familia alejada del Señor. ¿Cuántos nos sufrimos por eso? Por una serie de cosas que sufrimos constantemente. Pero en aquel momento, por eso la misma Escritura dice, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron, y he aquí todas serán hechas nuevas. Imagínate. La iglesia no será cualquier cosa en el cielo, hermano. La iglesia no estará relegada en un rincón de la Nueva Jerusalén. La iglesia será parte del reino de Dios. Y si tú eres de la iglesia, serás parte del reino de Dios. Si no estás buscando a Dios como debes buscarle, si no le estás amando como le debes amar, si no estás obedeciendo a su palabra como debes obedecer, te estás farreando algo que no tiene precedente alguno. Algo que nuestra mente no lo puede imaginar. Algo que no somos capaces de entenderlo. Eso es lo que te está farreando. Por eso en esta noche, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Oiga lo que el Espíritu nos dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu nos dice. Imagínense. El nombre de mi Dios. ¿Sabe lo que se usaba antiguamente? En aquellos tiempos, sobre todo en los romanos. Se usaba que los esclavos llevaban el nombre de su señor. Llevaban el nombre de su señor. Entonces, este pertenece a Juanito no sé cuánto. Mientras más importante era el tipo, menos riesgo corría de que alguien le hiciera algo. No, este es esclavo del dueño del fondo de allá. No, no se le puede hacer nada. Y si tú vas a tener el nombre de mi Dios, dice él, el Señor Jesús, hablando del Padre, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, pero además de eso, mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Algunos creen que ese nombre nuevo de Jesús son cosas que aún nosotros no hemos conocido y que no las conoceremos hasta aquel día. Son misterios ocultos que están guardados, reservados para cuando lleguemos allá al cielo. Yo creo que usted quiere ir al cielo, ¿no? Que Dios les bendiga en esta noche. Un saludo cariñoso a todos los que se quedaron allí viendo el programa. Creo que, espero, ¿cierto?, que este programa le sirva, le haya traído tremenda bendición.
Un saludo cariñoso a todos los que se quedaron allí viendo. Perdón, se me escapó el programa. Se me escapó desde el computador, bueno. Pero espero en el Señor que mi Dios les pueda bendecir grandemente. Espero que mi Dios les pueda ayudar cada día, ¿cierto?, a seguir adelante. Que no se desanime, porque para Él no hay nada imposible. Dios les bendiga grandemente. Allí está la hermana Luz que nos saluda. Dios le bendiga, hermana Luz, hermana Patricia. Dios le bendiga, hermano Patricio también. El pastor Pedro, Dios le bendiga. ¿Quién más estará por acá? Hermano Sergio también estaba por ahí. Hermana María Bahamondes, Dios le bendiga. A los que nos saludaron. Hermano Sergio dice: así es, Dios le bendiga, pastor, y hermanos o hermandad conectada. Bueno, hay algunos que no se han visto este tiempo conectados, ¿eh? No sé qué les ha pasado, que no han aparecido. Quizás lo ven después, porque como hacemos el programa tarde, imagínense, las 12 de la noche, solo los fanáticos estamos aquí todavía pegados. Pero que mi Dios les dé muchas y ricas bendiciones a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y esperamos que este programa, ¿cierto?, haya sido de bendición para su vida. Vamos a orar al Señor para pedir que Él nos pueda bendecir, ¿ya? Para irnos bendecidos. Amado Dios, le damos gracias en esta hora de la noche. Le rogamos, Señor, que esta palabra, Dios mío, que hemos enseñado, que hemos administrado, Dios mío, a través de este programa, pueda bendecir cada vida, cada uno de tus hijos. Yo sé, Señor, que es necesario analizar con más quietud, más tranquilidad, volver a escuchar este programa para entender completamente lo que hemos querido decir. Yo te pido, Dios mío, que abras nuestro entendimiento, el entendimiento de cada uno de tus hijos, el corazón de cada uno de tus hijos, para que entienda esta bendita palabra. Te ruego, Dios mío, una bendición para todos ellos. Si alguno está enfermo, sánale. Si alguno está triste, consuélale. Si alguno está decaído, levántale, Señor amado, con tu gracia, con tu unción, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, gracias. Bendecimos y alabamos tu glorioso nombre, por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos ustedes. Ahí, a todos los que saludaron, Dios les bendiga grandemente. Será, ¿cierto?, hasta una próxima oportunidad, si el Señor no viene antes. Y si viene, mejor. Nos veremos ahí arriba, en las bodas del Cordero. Ahí le alabaremos delante de su gloria. Maravilloso. Dios les bendiga. Bendiciones.